Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar esta primera presentación de Glasstec el día de hoy. Y bueno, un poquito de lo que vamos a hablar es lo que está detrás de una fachada que propiamente a veces no se ve, y por supuesto de todo el tema de seguridad que hoy en día tenemos que cuidar en la parte de fachadas. La presentación está un poco dividida entre lo que sucede con la ventana y lo que sucede con una fachada. Entonces, bueno, para comenzar, con este de abajo el cambio, ¿va? ¿Dices? O con el de arriba. Muy bien. Hoy en día es algo muy importante saber que hay gran parte de consumo de CO2 en el medio ambiente a través de los mismos edificios. Los edificios son altamente responsables, casi una tercera parte de la cantidad de CO2 que se está consumiendo y de energía que se consume a nivel mundial. Esto evidentemente hay que bajarlo fuertemente, mucho hay que bajarlo. ¿Y qué están haciendo para poderlo bajar actualmente? Lo que se hace es, se reducen las cantidades de CO2 haciendo reciclaje de materiales. Por ejemplo, la industria del aluminio está muy preocupada por seguir utilizando el mismo aluminio, calentar menos los hornos y por lo tanto van quitando la huella de carbono o reduciendo la huella de carbono. En la parte del vidrio están haciendo exactamente lo mismo. Están reciclando materiales, haciendo productos nuevos con materiales reciclados y también de igual forma están reduciendo la huella de carbono, dando como resultado evidentemente un menor calentamiento global y apoyando un poco a esta tecnología. De igual forma, si ya estamos haciendo esta parte, es bien importante el cuidar los diseños de las fachadas. Por un lado, las empresas o fabricantes están reduciendo esta huella de carbono y por otro lado, los diseñadores de fachada tienen la obligación de estar cuidando todas las envolventes que hoy en día tenemos en un inmueble, saber proyectar, saber diseñar, y esa es una labor que hoy en día en el mercado estamos puestos todos para poder hacer eficiente un inmueble. Actualmente hay materiales que se están ocupando para poder bajar esta huella de carbono y materiales que se están utilizando en la industria de la construcción. Uno de ellos es evidentemente el vidrio, que es lo que más se utiliza en la parte de fachadas. Gran parte de las envolventes es vidrio, y se están combinando vidrios de baja visibilidad, Lowes, y haciéndolos con diferentes procesos. Un proceso de ellos es laminar y otro proceso es insular. En realidad con eso estamos ahorrando bastante. Otra parte es el aluminio, el PVC, perdón, y en el PVC lo que tenemos es como un elemento que juega dentro de las ventanas. Evidentemente, al ser un material que no recibe temperatura y no transmite, está ayudando significativamente en el uso de ventanas para disminuir la temperatura y hacer más eficientes el aire acondicionado. En la parte del aluminio se está trabajando mucho con empaques que finalmente son fuentes de ruptura térmicas y que funcionan muy bien para poder evitar el calentamiento que recibe el aluminio del exterior hacia el interior y con esto hacer mucho más eficientes los aires acondicionados en los edificios. Evidentemente, en cuestión de diseño, se están trabajando mucho con diferentes tipos de diseños y una parte que es súper común es el tema de hacer dobles fachadas de vidrio. Esto es una cuestión que hoy en día está utilizándose muchísimo a nivel mundial. Estas dobles fachadas nos permiten generar un ambiente cálido, aprovechar toda la eficiencia energética para el que esté diseñando el edificio y usar productos de mucha innovación. El tema de las fachadas ventiladas, que en México se construye bastante con fachadas ventiladas. Hay fachadas ventiladas con instalaciones de clips o fachadas ventiladas pegadas, que al final lo que generamos es un espacio entre la piel de la fachada, haciendo una circulación de aire, nuevamente enfocados completamente al ahorro energético de cualquier tipo de instalación. A nivel de eficiencia energética es bien importante, estamos cuidando mucho todo lo que se ve. ¿Qué se ve? Evidentemente el vidrio, el aluminio, las fachadas pegadas, pero no estamos cuidando lo que no se ve. Hay ciertos elementos que están dentro de esa piel de las fachadas, dentro de toda la parte de ventanas, que es súper importante cuidar y que hoy en día
no se está haciendo de manera correcta. Entonces empezamos a tener problemas. Esta parte la vamos a dividir en dos: la parte de los problemas que comúnmente nos encontramos en ventanas y lo que comúnmente nos vamos a poder encontrar en fachadas. A nivel ventanas es bien común ver vidrios condensados, vidrios insulados condensados o monolíticos condensados. La primera por no saber elegir de manera adecuada el vidrio, y la segunda por un mal proceso en la fabricación de un vidrio insulado, o bien el tipo de separador que se utilizó para fabricar el insulado. En la segunda, a nivel empaques, que es un elemento súper pequeño en cualquier instalación de una ventana, hay ocasiones en las que se utilizan empaques que no son resistentes a los rayos ultravioleta, etc. O bien hay empaques que, a pesar de ser resistentes, se encogen, se cuelgan, deforman, y esto por supuesto nos ayuda a la penetración de agua. Un tema bien importante acaba siendo, ya que elegí de manera adecuada un empaque, pues ahora el colocarlo bien. Mucha gente en el medio a veces no hacemos los cortes de manera correcta, y eso nos puede llegar a afectar considerablemente en el desempeño de una ventana. Si ya elegimos un material adecuado para poder hacer una ventana eficiente, tenemos aire acondicionado en la parte interior, y no cuidamos estos pequeños detalles o estos pequeños elementos que finalmente casi no se ven en una ventana, las consecuencias por supuesto son entradas de agua, filtraciones, humedades, pero sobre todo la pérdida de energía que nos va a dar ese clima o ese aire acondicionado, porque no va a estar trabajando de manera eficiente, y luego entonces vamos a estar todo el tiempo perdiendo energía a través de las fugas que nos permiten la parte de los empaques. A nivel fachadas, lo más común que hoy en día nos enfrentamos con todos los diseños de fachadas que tenemos, pues es en la parte de entrada de agua, o bien la parte de problemas de compatibilidad con selladores, por no elegir de manera adecuada un producto, el tema de manchar los mismos vidrios para los que originalmente se proyectaron de manera adecuada, no se cuidó un poco el tema de la compatibilidad, y por lo tanto empezamos a tener problemas de manchados en los vidrios. Y desprendimiento de los elementos de las fachadas. Esto, a pesar de que parece que no pasa, pasa y muy seguido. Actualmente cada vez nos enfrentamos a mayor cantidad de elementos que se desprenden en las fachadas, y esto como consecuencia es un problema grave de integridad en la fachada y de seguridad hacia toda la parte de personas que están. Me parece que antes de ayer en Guadalajara, con la lluvia que cayó, se desprendieron unos vidrios de un gimnasio, cayeron sobre un vehículo y bueno, los dañaron todos. Afortunadamente fue un vehículo, pero son cosas que cada vez se presentan más, son más repetidas, y por supuesto hay que cuidar. Estos componentes de los que hemos estado hablando, que no se ven en una fachada y que generalmente hay que cuidar, pues básicamente son empaques en una ventana, calzas, separadores y selladores. Haciendo un resumen muy rápido de cada uno de estos materiales, pues vamos a tener los empaques, que hoy en día hay una cantidad impresionante de materias primas para fabricar empaques. Estos materiales hay desde PVC, EPDM, ules termoplásticos, empaques de silicón. En realidad hay que escoger la materia prima adecuada. Ninguna materia prima es mala. El problema es que no escogemos la materia prima adecuada para colocar ventana. El otro, evidentemente, dentro de los empaques hay que integrar los empaques dentro de una ventana. Los marcos rigidizadores o los elementos que hay que cuidar es el aluminio, el vidrio, y por supuesto el empaque forma una parte importante y es lo que casi no se ve. Hay que recordar que el empaque necesita cumplir con tres cuestiones esenciales. Una es sellar, sostener y proteger el vidrio. ¿De qué? Del marco rigidizador. Y por supuesto evitar que a través del mismo empaque pase agua o fuga de energía por una mala aplicación de un empaque. Evidentemente también hay que considerar, para poder diseñar de manera correcta un empaque, la forma o el diseño del perfil de aluminio, los espesores del vidrio que vamos a colocar dentro de ese marco, por supuesto el mismo anclaje del empaque y el diseño del empaque, y con esto debemos de tener un diseño de empaque correcto a un perfil de aluminio con un espesor adecuado. Al final
La elección de la materia prima es básica y muy importante porque hay muchas materias primas, como les comentábamos, pero ¿cuál es la correcta que hoy en día se debería de utilizar? En la actualidad, el mercado, y desde hace muchos años, está cambiando de plásticos a hules. Dentro de la industria de los hules, en los empaques, están el hule termoplástico, el EPDM y el silicón. Hoy en día, en el segmento de ventanas y fachadas, deberían de ser las tres materias primas a utilizar y no utilizar un empaque de PVC, que al final no es que sea malo, pero su segmento está enfocado en otro nicho de mercado. A nivel calzas, hace muchos años se calzaba un vidrio con plomo, luego se empezó a desarrollar diferentes tipos de materiales para calzar, pero la calza es un elemento súper importante ya que mantiene en un solo estado y sin movimiento el vidrio, hace que los empaques trabajen de manera correcta, y hay muchas normas y muchos apoyos que hoy en día podemos utilizar para poder elegir una calza adecuada. Hay hasta normas que nos permiten saber qué tipo de calza y qué ancho y qué profundidad en el vidrio debo tener para poder elegir el espesor correcto de la calza o la medida de la calza. Todas estas tablitas están al alcance de todos para poderlas consultar, y sí, efectivamente es diferente el usar un vidrio insulado o un vidrio monolítico para poder determinar la medida, el tipo y el tamaño de calza a poder colocar. La forma o el lugar donde colocar las calzas, generalmente lo hacemos en cualquier punto. El lugar correcto es colocarlas en los cuartos del claro vidrio, y eso finalmente nos va a dar un resultado perfecto para hacer que el vidrio cumpla con la resistencia para la que fue diseñado. La materia prima es un factor súper importante. Hoy en día también hay muchas materias primas con las cuales se pueden hacer calzas. Después de haber utilizado la calza de plomo, se migró mucho al hule, y el primer hule que se utilizó es el neopreno. Hoy en día el neopreno está en completo desuso para calzar un vidrio, y esto es por un tema de compatibilidades con los vidrios que actualmente se están utilizando como laminados o insulados, de tal suerte que lo más recomendable actualmente es utilizar calzas de TPB, de EPDM o de silicón, todo dependiendo del caso y del tipo de vidrio que necesitemos calzar. A nivel fachadas, ¿qué está pasando? A nivel separadores para vidrio insulado, que cuidar considerablemente el tipo de separador que vamos a colocar. Si bien es cierto, en esta industria y a través de muchos años hemos utilizado separadores metálicos, el separador para hacer este vidrio doble o de cámara o insulado, o hay como marcas que son muy famosas como Duovent, la realidad es que ya en el mercado hay otro tipo de materiales que pueden ser todavía más, brindarles un mejor beneficio al vidrio insulado y evitar a toda costa la condensación de este tipo de materiales. Uno de ellos es Swiss Spacer. Este material es un plástico de alta ingeniería combinado con fibras de vidrio, que lo único que está haciendo es evitar que exista un metal en medio de dos vidrios, y por lo tanto ayudar a que la eficiencia del vidrio sea mejor, el valor de U baje y tener un mejor resultado en toda la integración de una ventana o una fachada. Estas son algunas ventajas de utilizar materiales diferentes a los metálicos para fabricar este tipo de vidrios. Esto realmente siempre es algo muy aconsejable, y la industria está en constante cambio y en constante innovación. Entonces es bien importante tratar de mantenernos siempre con estos cambios, porque hay materiales que todo está enfocado al ahorro energético. Este es un corte chiquito de cómo debería de verse una ventana. Hoy en día la ventana debería de lucir así, con dos empaques, con una calza soportando el peso de dos vidrios, con un vidrio insulado. Este es un insulado laminado, y el utilizar separadores que no necesariamente son de metal va a beneficiar a todo el comportamiento de una ventana y al ahorro energético, que es hoy en día lo que estamos buscando. Todo el segmento está enfocado a encontrar un ahorro de energía en todas las instalaciones, derivado de lo que comentamos al principio. A nivel selladores, bueno, hablar de selladores es hablar de un mundo de productos, pero lo más importante y lo más representativo para los selladores es cuidar siempre dónde voy a poner y qué sello voy a poner. Actualmente estas pequeñas uniones de ventana, todo el mundo las sella con silicón cuando no es el producto adecuado para poderlo hacer.
Hay productos especiales para poder hacer sellos de corte a 45 grados, que finalmente son lo que llamamos secciones o cortes de inglete. Y hay productos súper especiales para poder hacer ese tipo de sello que son funcionales. Evidentemente, cuidar la sección, el tipo de material con el que voy a pegar el sellador, la cantidad de sellador que vamos a utilizar en esta parte, y siempre buscar que exista una armonía entre todos los elementos que se van a utilizar en la fabricación de una ventana y sobre todo en la parte de selladores. Cuidar compatibilidad, eso es súper básico, ya que en la industria de la química de los selladores hay muchos de ellos que pueden atacar a un material o pueden hacerle daño o tan solo no se pueden pegar. Al final, ya que hicimos toda esa tarea de haber elegido de manera correcta un producto, tenemos que saberlo aplicar. Estos son 6 pasos muy rápidos que deberíamos siempre de cuidar con respecto a limpiar. Nunca limpiar con solventes, siempre se limpia con desengrasantes, el alcohol isopropílico es uno de ellos, o el MEC, que acaban siendo productos que van a quitar grasa. No estamos buscando solventes, sino desengrasar las superficies. Evidentemente, el aplicar promotores de adhesión cuando sea necesario. Hoy en día no todas las superficies son capaces de recibir una correcta adhesión de los selladores. Cambia la industria de los selladores, pero también se están innovando mucho, sobre todo en temas de pintura en la industria del aluminio. Una vez que ya buscamos esa parte, pues evidentemente colocar un masking, que es una cinta delimitadora para tener una sección correcta de punta, aplicar un backer rod si fuera necesario o si fuera el caso. Evidentemente hacer un repaso correcto en la aplicación del sellador es básico para no solamente tenerlo de forma estética. El repaso lo que busca es generar adhesión entre los dos superficies y siempre apegarnos a los diseños correctos de punta, que eso es súper básico. ¿Qué se busca con un sellador? Siempre tener adhesión a dos superficies, nunca una tercera superficie, que los selladores queden por encima del tamaño de la punta, mantener una proporción de punta entre ancho y profundidad, etcétera, ¿no? Son cosas o elementos que tienen siempre que estarse cuidando para evitar o para permitir o para hacer que el sellador trabaje de manera correcta. A nivel fachadas, hoy en día hay una cantidad importantísima de diseños de fachadas, hay muchas y muchas formas de cómo hacer una fachada. Entonces, lo que es súper importante en la actualidad es tratar de realizar una ingeniería de valor. Si bien es cierto, los fabricantes de vidrio y aluminio tienen un área técnica la cual asesora a todas las empresas, hay despachos especialistas en hacer diseños o ingenierías de valor, que al final es cómo hacer una fachada, cómo fabricarla, cómo diseñarla y qué realmente poner en cada uno de estos elementos. Hacer pruebas de adhesión y compatibilidad, cuidar los materiales que van a intervenir en la fachada. Al final todo esto nos va a llevar a elegir los elementos correctos y adecuados para hacer eficiente térmicamente una fachada y hacerla que funcione de manera correcta. En la actualidad hay muchas formas de cómo envidriar, muchísimas. Hay envidriados estructurales de muchas formas y de muchos tipos. Se utilizan selladores de silicón en la actualidad. Hay selladores de silicón bicomponentes y monocomponentes de primera, segunda y tercera generación. Evidentemente estos materiales hacen la diferencia considerablemente. Hoy en día hay productos de silicón de mucha tecnología que permiten reducir la cantidad de sellador en una junta y por lo tanto hacer más eficiente el perfil de aluminio cuando sea necesario, y estos ya están avalados por normas internacionales. Hay otras formas de cómo tratar de envidriar, que al final son con cintas adhesivas que finalmente las promueven y las venden marcas muy reconocidas. Algunas de ellas invierten hasta una tercera parte de investigación, una tercera parte de sus utilidades en investigación, y hay ciertas limitaciones para hacerlas. Sobre todo son reposiciones, básicamente, y tamaños de vidrio. No todos los tamaños de vidrio se pueden hacer con cintas adhesivas. Ahí funciona mucho mejor el silicón. Lo que es importante, si ya estamos en una ingeniería de valor, es siempre utilizar las fórmulas correctas y adecuadas para poder calcular tamaños de junta. No podemos hacer un edificio siempre con el mismo tamaño de junta. Hay que utilizar lo que hoy en día está a nuestro alcance técnicamente hablando
para poder determinar qué cantidad de producto se debe de colocar para pegar un vidrio o pegar cualquier elemento, y esto realmente está al alcance de cualquier empresa porque es del dominio público. Actualmente eso lo buscan, se encuentra, se llena y en automático se pueden hacer las recomendaciones correctas para determinar esas cantidades de materiales. Los elementos que realmente acaban siendo una parte importante en la instalación de los edificios generalmente son invisibles a nuestros ojos, es decir, la gente que ve un vidrio, ve un panel, ve un fenólico, ve diferentes tipos de materiales o características importantes en una fachada. Lo que nunca nos damos cuenta, que es un elemento súper importante que los está pegando o sellando, son empaques, selladores, cintas y todos esos elementos que unen dos materiales y que son de suma importancia en el desempeño de una fachada. Entonces, un poco es siempre cuidar esa parte que es invisible hacia los ojos de cualquier usuario, de cualquier arquitecto o ingeniero, pero con nosotros en la industria sí lo conocemos. Entonces, la invitación es siempre acercarse a empresas profesionales, asesorarse. Todas estamos siempre abiertas a poderles brindar un soporte técnico correcto, una elección de materiales. Me parece que en México prácticamente todos tenemos, ya no se ve, todos tenemos un laboratorio en el cual les podemos brindar soporte y asesoría técnica. Y siempre no está limitado al poder hacer una o no compra. Lo que buscamos en este segmento es promover el uso correcto de los materiales y sobre todo la elección adecuada y la ingeniería correcta para poder hacer instalaciones cada día más funcionales. ¿Okay? Muy bien. Nosotros estamos, Silicones, en el stand F8, si no mal recuerdo. Los invitamos a pasar, ahí tenemos algunas maquetas donde podemos comprobar la funcionalidad de estos elementos y por supuesto el que prueben, el que se acerquen a nosotros en la parte técnica y con todo gusto podemos atenderlos con todo el respaldo tecnológico que tenemos de las marcas que representamos. No sé si existe alguna pregunta, comentario, etcétera. Con todo gusto creo que tenemos unos minutos para atenderla. ¿No? ¿Todo fue muy claro? Vale. Hola, oiga, me llama la atención, o nos hemos topado usualmente con la adhesión que tiene el material al elemento constructivo, hablando ya mampostería o repellado o incluso la pintura. Con toda esta innovación tecnológica que también tienen esos materiales constructivos, es decir, que ahora el estuco ya viene con fibra para que no se quiebre, que también la pintura viene con un elemento autolimpiable que purifica el aire, ¿no? Con todo este boom de tecnología y de la búsqueda de elementos menos contaminantes, ¿se va reformando esta tecnología de los selladores o se mantiene estanca cada 5 años o todo el tiempo están sacando nuevas fórmulas que sean compatibles con esto? Todas las empresas, químicamente hablando, siempre están haciendo estudios con materiales nuevos. Hoy en día salen no solo este tipo de materiales para el recubrimiento de muros, sino por ejemplo pinturas de aluminio. Hay una cantidad de pinturas de aluminio impresionantes en las cuales en la actualidad los selladores no se pegan, no hay forma de que los pegues. Entonces hay que buscar esos elementos o esos selladores o esos adhesivos que integran mucho más o que son más químicamente compatibles con la doble adhesión. La industria química de los selladores permanentemente está trabajando en buscar alternativas que vayan acorde a los nuevos materiales que se están usando. Hay un factor dentro de los selladores que se usa muy poco por un tema de conocimiento, y es que dentro de los selladores hay una cosa que se llama el módulo de elasticidad. Técnicamente hablando, hay 3 módulos de elasticidad, el bajo, el medio y el alto. El módulo de elasticidad alto, para tú poder respirar, necesitas aplicarle mucha tensión. Entonces, ¿qué haces si pones un sellador de módulo de elasticidad bajo en una junta en donde el acabado adhesivamente es pobre?
lo que vas a generar es desprender el acabado antes de despegarse. Entonces ahí te cambias a selladores de módulo de elasticidad bajo o muy bajo, en donde primero se mueven antes de desprenderse. Esas tendencias de los selladores hoy en día se estudian y se estudian demasiado. Entonces ahí todos los profesionales que vendemos, fabricamos, instalamos selladores, te podemos asesorar para saber, tú no puedes utilizar un producto de módulo medio o módulo bajo en ciertos materiales. Por ejemplo, hay algunos estucos en donde es mejor ocupar un módulo bajo o un módulo medio, o hay algunas pastas en donde en realidad primero te pones la pasta, luego sellas, hay siempre uno de módulo bajo, porque al final primero se va a mover antes de quererse despegar, y por lo tanto va a ser mucho más eficiente en una junta. Buscar adhesiones solo a dos superficies. Permanente en mercado, en una junta de 45 grados, en una ventana, tiene adhesión a 3 superficies, siempre. No buscamos la forma de que el sellador se pegue a 2, siempre se pega a 3. Entonces el sellador nunca sabe para dónde moverse, se mueve para arriba, para un lado, para el otro, y eso genera dos efectos: fallas cohesivas o fallas adhesivas o problemas de compatibilidad. Pero en la industria química siempre se está buscando, conforme van avanzando los materiales o las tendencias de productos en la construcción, siempre igual están trabajando simultáneamente con estos nuevos pensamientos. Gracias. ¿Se escucha bien? Todos los que nos hemos enfrentado a alguna fabricación de algún cortingol tenemos como límite pegado al vidrio a la estructura. Usted hablaba de si le ponen bicomponentes de primera, segunda y tercera generación. Me gustaría si puede extender un poco más el concepto y ampliarlo. Y lo otro es si hoy en materia de silicores estructurales hay novedades en cuanto a tiempo de curado, o sea, hay nuevos productos en tiempo de curado que es otro de los Sí, muy bien. productivos que tenemos. Con todo gusto. Esta industria de bicomponentes se ha usado desde hace propiamente 20 años, en donde estábamos en los adhesivos de primera generación, que básicamente ¿qué hacían? Era un catalizador y una base que al principio no ha cambiado. El promotor de adhesión de los bicomponentes están en el catalizador siempre. Entonces ahí en la proporción de mezcla es siempre muy importante el seguir las recomendaciones del fabricante. Hay dos proporciones de mezcla que se tienen que cuidar, la de que es en volumen y en peso, siempre para obtener una mezcla óptima. Después de ahí empezamos a tener selladores bicomponentes que curaban más rápido, más lento. ¿Qué cambiábamos? El catalizador generalmente. Entonces en el catalizador hay productos que son más líquidos o más espesos. Entonces ahí empieza a tener un juego para poder hacer que un producto cure un poco más rápido o un poco más lento, o la proporción de mezcla. Casi todos en proporción de mezcla tienen un radio variable que es de 9 a 12 en peso, que eso es lo que nunca hay que brincar, salvo que el fabricante indique una cosa diferente. En la parte de esta proporción de mezcla es encontrar el correcto método de cura. Mucha gente dice, oye, quiero que cure más rápido, ponle más catalizador. Pero ponerle más catalizador con un catalizador tradicional me está llevando a tener una fractura del sellador adhesivo y por lo tanto una baja elasticidad y poca adhesión. Al principio se ve muy bien, pero con el paso del tiempo se va a craquelar y eso lo que va a ocasionar es una caída de vidrio. Las terceras generaciones que hoy en día se están presentando son materiales que, a pesar de que pueden llegar a curar rápidamente, están reduciendo la cantidad de adhesivo en una junta. Estos materiales hay varias marcas que ya lo tienen, que de hecho a nivel internacional se han tenido que modificar las normas. Estas normas son súper importantes para cuando se cambian a normas, porque hay algo que está súper ya probado. Entonces duraron muchos años probándose en la industria, hoy en día ya lo normalizó y ya sale en una norma que, si no mal recuerdo, fue del año pasado, a finales del año pasado, en donde se calcula diferente la sección del tamaño de junta de un silicón estructural. Se utiliza un valor distinto y eso genera que la junta se reduzca. ¿Qué ganamos al reducir el tamaño de junta de un sellador? Mucho, porque evidentemente estoy jugando con un perfil de aluminio que puedo diseñarlo de tal suerte en una fachada unitizada que me permita con menor sección hacer más estética una fachada, hacerla mucho más funcional y jugar con todo el desempeño de este perfil vertical y horizontal, es decir, hacerlo más esbelto. No a lo mejor más corto, sino sí más esbelto.
Y eso va enfocado a dos temas en realidad. Eso va enfocado así como a reducir esta parte de materiales con mucha resistencia, y la dos un poco a tirarle a las cintas como 3M, como marca, que al final lo que decían era pegar el vidrio o pegarlos utilizando una menor sección de adhesivo en el perfil de aluminio. Hay varias marcas en el mercado, pero eso obedeció a algunos motivados por esta parte del tema de la cinta y otros realmente por una tendencia de hacer fachadas con menores espesores de perfiles de aluminio. Un poquito. ¿Sí? Sus órdenes. ¿Alguien más? ¿No? Estamos en el stand F8 para atenderlos. Cualquier duda que tengan, con todo gusto aquí los esperamos. Muchas gracias.